De a poco. Bueno, entonces, ¿Cómo le va, doctor? ¿cómo anda? ¿Todo Muy bien? bien, muy bien, gracias a Bueno, Dios. bueno, macanudo. A ver. Empezar entonces, tenemos... Ahí están entrando todos. Ordenadamente poder levantar la mano, o hay una serie de iconos ahí que aparecieron. Dice comunicación no verbal. No, ahí están trabajando con la pantalla, parece. Bueno, doctor, sí, estoy ocupando el celular hasta que llegue la web. Bueno, pero no dibujen nada en la pantalla, quería hacer una prueba. No sé por qué dibujar. Pizarra para algunas... ¿Se ve en la pantalla lo que escribí? A ver, Mike, Faberly, Yo no veo, doctor. Fabril, ¿no ve la pantalla? La está blanca, pero si escribiste algo no veo. ¿No ve lo que escribí? ¿No se No, alcanza? señor. ¿No? Doctor, Se se ven ven unos puntos nomás, puntitos. doctor. ¿Unos puntitos nada más? Bueno, Pues yo no estoy nos va a sola. servir mucho entonces. Ah, sí. Dejar esto y vamos a empezar. ¿Está esto? Sí, se ve, doctor. Bien, bien. Entonces yo creo que no hay más gente. A ver, sí, todavía hay gente esperando. Bueno. Bien. Ante todo quiero hacerles una aclaración de una duda que me manifestó una compañera con respecto a la clase o el práctico de estenosis aórtica. Y en el cuestionario, ustedes respondieron al cuestionario. A ver, nosotros vamos a tener que usar los simbolitos, esto de levantar la mano cuando contestan que sí, porque si no, no sé cómo hacerlo. Esto voy a cerrar. Bueno. En el choice decía cuál era la primera manifestación de un paciente que tiene estenosis aórtica. ¿Contestaron ustedes ese choice? A ver, por ejemplo, Morel, ¿contestó ese choice? Todavía no, doctor. ¿No? Bueno. Bueno, ¿Cómo de es la todas, pregunta? ¿cuál era la primera manifestación que presentaba un paciente que tenía una estenosis aórtica? Y ahí figura como respuesta, digamos, el síncope, como verdadera. Y en realidad, la manifestación primera es disnea de esfuerzo. Con el ejercicio, con los ejercicios que antes hacía habitualmente sin disnea, ahora tiene disnea.
Pero el tema es que no es muy específico eso, porque cualquier paciente que tiene disnea de esfuerzo no significa que tenga una estenosis aórtica. Eso es síntomas de insuficiencia cardíaca, y la insuficiencia cardíaca es mucho más frecuente, muchísimo más frecuente que una estenosis aórtica. Lo mismo que el Angor de esfuerzo. Lo que quería significar esa pregunta era que cuando aparecía síncope en un paciente, había que pensar en primera instancia en una estenosis aórtica. Bueno, aclarado esto, hoy vamos a hablar un poco. Yo no sé cómo hacer para verlos a todos ustedes acá, a ver si puedo verlos. Ahí está, ahí estoy viendo más gente. Por ejemplo, me aparece Janina, y acá está Leslie también, y la veo ahí muy seria. Comisión 6D. Sí, no me han puesto bien los nombres, me han puesto algún número de teléfono también. Bueno, ¿cómo hago para ver más gente? A ver, acá voy viendo más. Galaca, María, ahí está muy seria también. ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, bueno, ahí se sonrió. Bueno, hoy vamos a ver un poco la función del pulmón. Es decir, la función respiratoria del pulmón. Porque el pulmón tiene, además, otras funciones metabólicas. Y yo quisiera hacer algunas preguntas, ir haciéndole algunas preguntas para poder entrar en tema. Es decir, que vamos a concluir finalmente hablando de la función pulmonar cuando falla la función pulmonar, es decir, cuando hay insuficiencia respiratoria, que es un capítulo muy importante, no solo para el examen que va a venir ahora en la ERA, sino para su formación médica, porque la mayoría de las enfermedades respiratorias, ¿sí?, terminan de dos o tres maneras. Una, por una infección incontrolable. Otra, por un cáncer de pulmón irreversible. Pero la mayoría de las afecciones pulmonares terminan provocando insuficiencia respiratoria, que hoy día podemos tratarla, digamos, con asistencia respiratoria en las unidades de cuidados intensivos, pacientes que hace 30, 40 años, 40, 50 años se morían, porque no había manera de mantener, digamos, la ventilación y la función pulmonar. Entonces, es muy importante el tema de comprender los mecanismos fisiológicos que ocurren en el pulmón para mantener los gases sanguíneos en niveles adecuados. Ustedes ya habrán visto el caso de Karina, ¿sí?, en Comodoro Rivadavia, donde hay una experiencia de oxigenación en apnea, es decir, de hipercapnia experimental, hecha primero en perros, y eso se trasladó después a un caso, o al caso de Karina. Dicho esto, voy a empezar a hacer alguna pregunta. Por ejemplo, a ver, Sebastián, que está ahí, muy bien, levantó el pulgar. Dígame, ¿cuánto es el volumen minuto respiratorio? 600, el volumen tidal o tidal. Ah, bueno, una es el volumen corriente. Alrededor, es decir, cuando decimos una cifra, hablamos de términos estadísticos. Una es pero yo le estoy preguntando acerca del volumen minuto respiratorio. Es pregunta de examen, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que empezar a recordar algunas cosas de fisiología y de fisiopatología. Galaca, ¿qué me dice, María? Volumen minuto respiratorio. Pueden tener libros, 500 mililitros. Pueden tener el libro al lado, pueden tener el Wikipedia. Bueno, Algo a de ver. 5.000 mililitros minuto. Bueno, el tema es el siguiente. Ante una pregunta, ¿sí?,
No tuvimos mucho contacto para que se les grabe la respuesta, pero ya tienen que ir sospechando cuál es la respuesta ante cualquier pregunta que yo pueda hacer. ¿Cuál es la respuesta universal? Depende. Depende. ¿eh? Y eso no se tienen que olvidar. Porque si usted me dice 5.000, y yo le digo, claro, pero el nene tiene 1 año, no puede tener 5.000. Y si la señorita que viene al consultorio vino corriendo porque llegaba tarde a la cita, y va a tener una frecuencia respiratoria alta. Y si son las 5 de la madrugada, y usted, bueno, a su compañero, a su compañera de pieza, qué sé yo, va y cuenta, y hey, estará viva, está respirando tan, digamos, despacio y sin movimiento torácico, está ventilando muy poco, porque está en absoluto reposo, y entonces el pulmón no necesita eliminar mucho CO2, porque se está produciendo poco CO2. Entonces depende, digamos, de la edad, depende del ejercicio, depende del reposo, y depende en última instancia del volumen corriente que usted mencionó, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Tal es así que semiológicamente, clínicamente, yo puedo decir este paciente está hiperventilando o este paciente está hipoventilando. Semiológicamente yo veo que si el individuo está con 28, 30 de frecuencia respiratoria y con expansión torácica amplia, y digo, está hiperventilando, ¿está? Por el contrario, si la frecuencia respiratoria es muy baja, está con 8 por minuto, y apenas expande el tórax, digo, este individuo está hipoventilando. Entonces, hay causas de hipoventilación y causas de hiperventilación. El individuo que hipoventila es incapaz de eliminar el CO2 que se está produciendo continuamente. Y como no puede eliminar el CO2 se acumula en los alveolos, y por lo tanto, si está respirando aire, el oxígeno disminuye en el alveolo y en la sangre. Entonces, la hipoventilación alveolar es una causa de hipoxemia. Y esa hipoxemia, cuando la PO2 es menos de 60, respirando aire a nivel del mar, se denomina insuficiencia respiratoria. Como la causa de esa hipoxemia es la hipercapnia, es decir, la hipoventilación, esta es una insuficiencia respiratoria mixta, es decir, hipoxemia más hipercapnia. Entonces, todo individuo que hipoventila tiene insuficiencia respiratoria, respirando aire. Esto es lo que vamos a ver ahora en el PowerPoint. ¿Tá? Ustedes están viendo, ¿qué están viendo en la pantalla? ¿Ah? Fuerte, a ver, ¿quién me contesta? El fuelle pulmonar y su foto. Bueno, en realidad, ustedes no están viendo el fuelle pulmonar. Ustedes ven un cartel arriba que dice el fuelle pulmonar, pero abajo ven los dibujitos o no. ¿Un acordeón? Ah, bueno. Entonces, volvemos otra vez a un principio. Cuando uno pregunta, ¿qué están viendo? Ustedes tienen que describir taxativamente lo que ven. Después interpretan lo que ven. Entonces, ahí vemos 2 dibujos. Estamos interpretando que este dibujo, que aparentemente tiene redonditos, tiene unas rayas verticales, y eso es un acordeón, y es el fuelle. El fuelle, es decir, el aparato que funciona soplando, entrando y soplando el aire. Y el otro es lo que se usaba en el medioevo para avivar el fuego de las fraguas, donde forjaban las armas, y esto provocaba una corriente de aire para avivar el fuego. Bueno, entra y sale el aire. El pulmón hace este trabajo de fuelle. Entonces,
Yo acá estoy desplazando un cartelito en mi pantalla. ¿Esto también lo están viendo ustedes, este cartelito que desplazo acá? Sí, no, ¿no? Sí, Donde se ve, dice, doctor. Sí, doctor. ¿eh? También, 4 personas estaban esperando. Qué macana. Bueno, pero lo voy a sacar lo voy a poner allá arriba, porque bueno, entonces acá vemos un alveolo. Viene la sangre venosa, pasa por, el capilar pasa por el alveolo, el oxígeno entra libremente con la inspiración, el óvulo rojo, la hemoglobina desoxigenada se oxigena, hay oxihemoglobina, va hacia la vena pulmonar y se elimina el CO2 al exterior con cada respiración. ¿Tá? Ahora, acá ven que respirando aire al 21%, el dióxido de carbono se elimina al exterior con cada movimiento respiratorio. Un volumen minuto respiratorio normal, es decir, normal dentro de lo que es estadística, curva de Gauss, es decir, alrededor de 5 litros por minuto en un adulto. Acá tienen una CO2 de 40, un pH de 740, una PO2 de 90 milímetros de mercurio, sin pulmón normal, respirando aire, 21% de oxígeno. Ahora, ¿qué pasa cuando baja el volumen minuto respiratorio? El anhídrido carbónico comienza a acumularse. En la experiencia que yo les mandé, digamos, el caso de Karina, ahí se ilustra perfectamente cómo sin respirar, al no respirar, el anhídrido carbónico se va acumulando y se desplaza el oxígeno y va disminuyendo la concentración de oxígeno porque está aumentando la de dióxido de carbono. Es como que uno va en un colectivo y acá subió mucha gente y los que salieron, se fueron por la puerta de atrás, no entran todos, entonces cuanto más CO2 hay, menos oxígeno, y hay hipoxemia arterial. Hay hipercapnia e hipoxemia. Entonces, el volumen minuto respiratorio disminuido implica hipoventilación alveolar. Los alveolos no están ventilando suficientemente como para eliminar el CO2. Entonces, CO2 alta, pH bajo, acidosis respiratoria y oxígeno, hipoxemia, insuficiencia respiratoria. Si la PO2 está entre 80 y 60, hablamos de hipoxemia, y si es menos de 60 milímetros de mercurio, respirando aire a nivel del mar, hablamos de insuficiencia respiratoria. ¿Y por qué se toma 60? Y se toma 60 porque es el punto donde la curva de disociación de la hemoglobina baja abruptamente. La relación entre saturación y PO2, ¿verdad? Cuando la PO2 baja de 60, la pendiente es muy, muy pronunciada y rápidamente baja la saturación. De manera que ahí entramos en insuficiencia respiratoria. Ahora bien, ¿qué pasa si está hipoventilando? Tiene un volumen minuto respiratorio bajo, se está acumulando CO2, pero le damos a respirar no aire, no 21% de oxígeno, sino una máscara, 35, 40% o incluso oxígeno puro. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber hipercapnia, pero no va a haber hipoxemia. Entonces, en esta situación va a haber CO2 alta, pH bajo, pero la PO2 va a estar normal o incluso alta si le estoy dando grandes concentraciones de oxígeno. Entonces, este individuo
¿Tiene o no tiene insuficiencia respiratoria? A ver, Janina, ¿qué me dice? Que sí, que tiene insuficiencia respiratoria. Claro, tiene insuficiencia respiratoria. Pero ¿cómo? ¿No me dijo que la insuficiencia respiratoria es la PO2 por debajo de 60 y este individuo está normal o alta? Claro, pero la definición dice menos de 60, respirando aire, no mezcla de oxígeno. ¿Está? Bien. Ahora bien, para mantener la normalidad de la función de fuelle pulmonar, es decir, de ventilar esos pulmones, porque fíjense, uno puede tener un pulmón totalmente, digamos, atelectasiado. Sin embargo, el otro pulmón es suficiente para eliminar el CO2. Es decir, son dos procesos diferentes. Y eso lo van a ver perfectamente en el caso de Karina Belme. ¿Lo han visto ese caso o no? A ver, lo que estoy viendo en pantalla, por ejemplo, Galaca o Bañay o... ¿Han visto el caso de Karina o no? No, profe. ¿No? Bueno, yo les recomiendo que esta misma noche o mañana vean ese caso, porque ahí van a encontrar cómo un individuo que no ventila puede respirar. Es decir, puede respirar significa que el oxígeno puede llegar al alveolo, puede difundir a los capilares y puede mantener el corazón bombeando, una sangre oxigenada y mantener vitales a los tejidos. Sin embargo, la CO2 no se puede eliminar porque el individuo hipoventila o no ventila. Es un caso de hipercapnia experimental o de oxígeno, se llama oxigenación apneica, oxigenación en apnea. Entonces, los dos procesos, uno es la respiración, es decir, la incorporación de oxígeno a la sangre, que tiene un mecanismo fisiopatológico que hace al equilibrio entre la ventilación de los alveolos y la perfusión de los capilares y a la difusión, es decir, son mecanismos fisiopatológicos que hacen a la oxigenación de la sangre. Y hay, por otro lado, un mecanismo ventilatorio que exige que el fuelle pulmonar funcione, es decir, la función de fuelle. Fuelle que sea capaz de sacar y de ingresar la cantidad de aire suficiente como para eliminar el CO2. ¿Está? Bien, entonces, ¿qué se necesita para que el fuelle pueda trabajar, digamos, como el bandoneón o el fuelle, el del herrero, para provocar una corriente de aire, para eliminar el CO2? Y la indemnidad del centro respiratorio. Entonces, cualquier noxa que afecte el centro respiratorio puede provocar hipoventilación alveolar, es decir, fallo en el fuelle y acumulación de CO2, y por lo tanto, hipercapnia, acidosis respiratoria, y como consecuencia del aumento del CO2 en el alveolo, la disminución de la PO2, en el alveolo y en la sangre. ¿Tá? Ahora bien, ¿por qué nosotros podemos tener depresión del centro respiratorio? Que implica una frecuencia respiratoria disminuida o una expansión torácica disminuida por falta de impulsos. Un ejemplo, dice que se está quedando sin tiempo, dice, pongo a actualizar, ¿eh? Bueno, ¿y ahora? ¿Qué significa? Bueno, Vamos a tener que salir y va a tener que crear, ¿que ingresar entrar todo de nuevo. nuevo? Dice Sí, que hay que entrar de nuevo. Entrar a una reunión, dice. Sí. capaz usted está en la misma reunión que estaba antes.
Por eso Y se termina. yo voy a entrar otra vez. Sí, dura 40 minutos nomás la reunión. No, pero la otra vez entrar, dice. La otra vez entramos con las otras comisiones y estuvimos más de una hora, ¿eh? Vamos a Con ver la si puedo comisión. entrar. ¿Eh? Y bueno, voy a seguir hablando nomás, ustedes no me ven, por supuesto. El micrófono aparentemente está, el video está. Doctor, le estamos viendo, sí. Ah, ¿me Sí, ven? lo vemos. Sí, Sí, lo sí, le vemos. estamos Ah, viendo. bueno, bárbaro. Sí, Entonces quedan voy 8 a- minutos nomás. Bueno, voy a seguir compartiendo la pantalla de todas maneras acá. Porque ustedes no ven la pantalla, ¿no? Donde estábamos, ¿no? Sí. Sí, vemos vemos. ¿Ven el fuelle y todo eso? Sí, No, por los vemos. grupos respiratorios, Están los entrar, grupos respiratorios. ¿Perdón? ¿Qué parte? En los la grupos parte de la respiratorios. protuberancia. ¿Y yo por qué no lo puedo ver, ¿Vos me ayudás? ¿Por qué no lo puedo ver yo? Y volvé a la sesión, a ver. ¿Dónde dice? Acá. Sígame. Acá. Déjate ver. Le cuento lo que pasó. Yo entré como anfitrión, pero después no sé qué cuerno hice que entré como invitado también. Entonces, como invitado, no sé qué pasó. Bueno, les sigo contando. Entonces, ¿en qué circunstancias podemos tener depresión del centro respiratorio? Bueno, una de las causas más habituales es la ingesta de depresores del sistema nervioso. Exceso ya sea intencional o no, de barbitúricos, de diazepóxidos, y la otra es el postoperatorio. Es decir, cuando el enfermo sale de la anestesia, es muy probable que en la recuperación anestésica el enfermo hipoventile. Depresión del centro respiratorio por droga, por fármaco o por anestésico. ¿Sí? También hay depresiones por traumatismo y lesiones directas del centro respiratorio. Pero el impulso sale de ahí y va por la médula, y cualquier lesión medular que interrumpa la conducción nerviosa puede darnos, entonces, parálisis respiratoria, como por ejemplo los traumatismos medulares. ¿Ustedes me siguen viendo? Sí, doc. Bien. Sí, doctor. Los traumatismos medulares. Por ejemplo, los individuos que se tiran de un trampolín o se tiran de cabeza al río y una piedra abajo, es decir, la sección medular por fractura es un accidente lamentable y frecuente, o accidente automovilístico. Pueden quedar incluso parapléjicos. De la médula salen los nervios, van a inervar los músculos respiratorios. A través del frénico, el diafragma, y entre el nervio y el músculo está la placa neuromuscular. Esa placa neuromuscular que conduce el impulso nervioso al músculo puede estar afectada. Puede estar afectada por tóxicos, pero uno de los mecanismos más frecuentes es la miastenia gravis. Y ustedes habrán visto que cuando vieron tumores mediastinales, hay un tumor tímico, hay un tumor en el timo, que está asociado a la miastenia. El botulismo, tétano, pueden afectar la placa y el músculo. La hipocalemia puede determinar también debilidad muscular. Hay una enfermedad que se llama parálisis periódica familiar. Existen familias enteras que tienen este trastorno de una hipocalemia periódica, no por deplexión, no por pérdida de potasio, sino por una transferencia del potasio, digamos, al extracelular. Estas entidades hay que conocerlas porque pueden
llegar a verse y el médico, conociendo la entidad, puede llegar a tratar a un paciente y salvar la vida. Ya en otra oportunidad vamos a hablar específicamente de algunos trastornos no frecuentes, pero que son interesantes de conocer porque tienen un tratamiento específico. Y otra causa muy común de hipoventilación es la fatiga muscular respiratoria. Toda enfermedad que exige un esfuerzo respiratorio porque el pulmón deja de ser distensible, deja de ser elástico, deja de ser una esponja seca y se convierte en una esponja húmeda. ¿Cuándo? Cuando hay un edema pulmonar cariogénico, cuando hay un edema pulmonar no cariogénico. Ese pulmón presenta una distensibilidad disminuida y el individuo tiene que hacer un gran esfuerzo respiratorio para poder distender ese pulmón y se llega a la fatiga. Y esto ustedes lo habrán visto en casos de neumonía, que hemos mostrado por ahí un video donde el enfermo es quejumbroso, está con tiraje, con gran esfuerzo respiratorio. Claro, y si clínicamente ese paciente presenta esos signos de dificultad respiratoria, aleteo nasal, tiraje intercostal, bueno, ese paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Galaca María, con ese paciente? ¿Qué se le ocurre que tendríamos que hacer? Fácil. Primero, Acá en me el caso de un soplan. edema, No, el caso es así, el paciente está haciendo demasiado esfuerzo para poder ventilar. Tiene aleteo nasal, tiene tiraje, puede tener una neumonía, puede tener edema pulmonar, puede tener coronavirus. ¿Qué hacemos con ese enfermo? Sí. hay que Fuerte. poner una asistencia respiratoria mecánica. Claro. Claro. Entonces, he visto por ahí, con el famoso CURV 65, a ver, una neumonía es grave, ¿sí? Clínicamente es grave. Ustedes van a ir viendo que el ojo clínico, es decir, el poder diagnosticar la gravedad de un cuadro, está basado en la observación en general. Porque nosotros no vamos a pedir un dosaje de urea, no vamos a contar los parámetros para ver si lo vamos a poner en terapia o no a un enfermo. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver cuáles son los signos que indican gravedad. ¿Tá? Entonces, si el individuo tiene aleteo, tiene tiraje, tiene una frecuencia respiratoria aumentada, es decir, ¿qué va a pasar si yo no lo asisto con asistencia respiratoria mecánica? Se va a agotar y va a entrar, digamos, aquello que al principio fue hiperventilación, es decir, está con la frecuencia aumentada y puede eliminar CO2, en la medida que el músculo se fatiga, comunicarme con ustedes, digamos, más ágilmente, porque si no, hay que pedir turno, son 20 aulas nada más, entonces dan turno para la semana que viene. De esta manera podemos ir armando clases así a la noche, que inerva el diafragma, los músculos accesorios. Y hemos visto entonces que enfermedades neuromusculares son causa de hipoventilación alveolar, retención de CO2, por lo tanto hipoxemia, por lo tanto insuficiencia respiratoria global o tipo 2, como le llaman, más hipercámnica. Entonces, siempre que hay hipercapnia respirando aire, hay hipoxemia. Pero si se está respirando una mezcla de oxígeno, puede haber hipercapnia sin hipoxemia. Ahora bien, la otra condición para que el aire entre y salga libremente de los pulmones es que la vía aérea esté permeable. Aquellas enfermedades que afectan... Doctor. Sí, perdón. ¿Sí? Hay un micrófono que está prendido, de Miguel no sé cuándo.
A ver, Miguel vamos a Reinaldo, pedirle a creo. Miguel, yo no lo veo, pero vamos a pedirle que apaguen los micrófonos, ¿sí? Y que yo los pueda activar desde acá, micrófono, cuando hago una pregunta. O bien, estén en silencio. Doctor, Decía están pidiendo compañeros que que le acepten. están pidiendo para entrar, para Sí, usted admitir. no lo A ver. ¿Otro más? Lo que pasa es que siguen entrando, son 80, van sumándose, hay que esperar un rato en todo caso. Claro. Yo no pensé que eran tantos. Para la próxima vamos a organizarnos mejor, probablemente nos organicemos en grupos, dividamos en 2 grupos, o bien voy a ver si se puede hacer el día en que le toca a la comisión, pero eso tendría que ser todas las noches, los lunes con los 4 de los lunes, los martes las 4 del martes. Vamos a ver cómo nos organizamos. Porque el tema de repetir todas las noches lo mismo va a ser medio complicado, porque encima hay que preparar los casos clínicos y corregir las historias clínicas. Hay que corregir o mirar 300 historias, es imposible, no alcanza el día. Bueno, terminamos un poquito esto y después quiero hacer algunas preguntas, a ver qué es lo que han visto de todas las actividades que hemos hecho hasta ahora. Entonces, recuerden que una condición para mantener una buena ventilación es la indemnidad, digamos, de toda la... Si hay un neumotórax importante o una... Doc, se le corta su internet y no lo escuchamos. para que el fuelle funcione, es que la caja torácica sea expandible. Entonces, hay deformaciones torácicas que impiden... Pero, cerrar el micrófono. ¿Alguien está hablando? Nico, los micrófonos. Bueno, continúo. La indemnidad de la caja torácica implica que haya estabilidad torácica. Por ejemplo, los traumatismos de tórax, con tórax inestable o ale costal, si no hay, digamos, una parrilla costal continente, va a haber hipoventilación. Lo mismo pasa con ciertas deformidades importantes, hifoscoliosis, el que vivía allá en Notre Dame, allá arriba en la torre, que tocaba la campana. Bueno, el muchacho tenía seguramente hipoventilación. Ahora, dentro de las enfermedades que producen obstrucción de la vía aérea, tiene que ser una obstrucción generalizada de la vía aérea. Por ejemplo, el asma. El asma bronquial, pero en determinada etapa de la crisis puede haber retención de CO2. Al comienzo de la crisis asmática hay hiperventilación, pero en la medida que pasa el tiempo, la obstrucción es cada vez mayor, si no responde al tratamiento, y puede haber fatiga muscular respiratoria. De esa manera, el CO2 no se puede eliminar y entramos en insuficiencia respiratoria hipercápnica e hipoxémica. Lo mismo pasa, es decir, con la EPOC. Entonces, acá aprovecho para decirles que la insuficiencia respiratoria global tipo 2 con hipercapnia puede ser aguda o puede ser crónica. En las agudas tenemos, por ejemplo, la crisis miasténica, el Guillain-Barré,
el traumatismo medular, es decir, todas aquellas causas que abruptamente provocan dificultad en la ventilación. Ahora, en las obstrucciones bronquiales puede haber insuficiencia respiratoria crónica, como en la POC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que cursa a la larga con retención de CO2 e hipoxemia. Otra causa de retención de CO2 es la obstrucción respiratoria alta. Y acá vamos a ir pasando algunas diapositivas. Digamos, acá estamos viendo la unión neuromuscular, es decir, acá hablamos de la miastenia. No hay problema, no. En esta diapositiva veíamos la fatiga muscular o la parálisis diafragmática. Acá estamos viendo entonces el árbol bronquial, la obstrucción y las obstrucciones respiratorias altas, como el edema de glotis, el cuerpo extraño, la angina de Ludwig, provocan obstrucciones altas que dan como consecuencia una insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, acá no tenemos. Bien. Dicho esto, lo que quisiera saber, voy a ir ¿a dónde voy? A la pantalla. Dicho esto, me gustaría hacer algunas preguntas, pero no tengo yo la posibilidad de, en este momento, habilitar los micrófonos de ustedes, pero voy a tratar de hacerlo. Por ejemplo, a ver, ayúdame, Sebastián, a ver si puedo habilitar un micrófono. ¿Están habilitados? ¿Y por qué se los había apagado? Ah, Alves, ¿usted me escucha, Alves? ¿O Juan Carlos Arce? Todos le escuchamos, nosotros desactivamos el micrófono, pero escucha. usted abre libremente. Bueno, Juan Carlos, usted ya que está ahí, dígame, Sí, ¿qué han visto de las actividades que yo he subido en estos días con esta plataforma? No con School Logic, sino con esta plataforma. ¿Qué recuerda? ¿Qué han podido ver? ¿Qué casos? Y sobre todo el caso de que lo que estamos viendo ahora, el de insuficiencia que usted nos mandó, no el caso, sino el cuestionario de insuficiencia que usted nos mandó sobre los mecanismos de la hipoxia. Ah, perfecto, sí. Eso es pregunta de examen, los 5 mecanismos de hipoxemia, sí. Pero me refiero de los Claro, casos eso va a estar clínicos. interesante. De los casos clínicos, ¿han visto? ¿Brunilda han visto? De No lo Brunilda. tenemos como, claro, no lo tenemos como nombre, pero sí vimos, los casos clínicos vimos. Y bueno, pero si yo digo Brunilda, tienen que recordar. Bru con bru, brr, bron, Le bron. pregunto, doctor, ¿usted se refiere a los casos del asistente de Google? Claro, pero además del asistente de Google, están los casos que yo mando en los trabajos prácticos. La del Sí, accidente claro, sí, de sí. tránsito. En los trabajos prácticos yo mando unos PowerPoint comentados, con audio. La del accidente de tránsito. ¿No? No, de Brunilda. Bueno, de Brunilda. El de Brunilda tenía broncorrea. Ese, doctor. Sí, ustedes pudieron interrogar al asistente o vieron solamente el video donde está la señora con la expectoración, con la broncorrea. No, hicimos las dos cosas. Las dos cosas. Ambos. Por mi parte, hicimos ambos. Yo hice ambos. Bueno, es interesante que ustedes vean el tema del asistente de Google,
porque ahí van a sacar muchos datos y se van a acostumbrar a hacer el interrogatorio y a buscar signos y exámenes complementarios que le van a permitir entender mejor el caso. Yo ahora voy a hacer una pequeña demostración para aquellos que no usaron todavía el asistente de Google. ¿Tá? Entonces, vamos a ver en la pantalla emitir. Está buscando diapositiva. Con caso 9. ¿Sí? Santo Tomé, Corrientes. Juan Carlos. ¿No? ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene? ¿Su domicilio? ¿Dónde vive? ¿Y en qué trabaja? ¿Ella es casada? ¿Y cuándo murió el esposo? ¿Y ella tiene hijos? ¿Y cuál era su problema? ¿Desde cuándo está así? ¿Empezó de golpe el catarro? ¿Y expectora todos los días? ¿Y cómo era el catarro? ¿Le hizo una radiografía de tórax? ¿Y una tomografía de tórax? El interrogatorio permite ir descubriendo muchas cosas. Es largo,
Y en la medida que ustedes se vayan entrenando, van a poder ir descubriendo más problemas de Brunilda. Y van a poder hacer una historia clínica más completa. Ustedes se habrán dado cuenta que hay algunos casos donde el sistema les sugiere cuál es la próxima pregunta, ¿sí? Entonces, en los casos que van a venir de cardiología, hay algunos donde está esa sugerencia y conviene que ustedes vayan viendo pregunta por pregunta, siguiendo la sugerencia que le hace el sistema. Pero el ejercicio es que después ustedes lo hagan en el orden que ustedes quieran y utilizando el lenguaje que ustedes quieran, es decir, sinónimos. Por ahí no le va a entender. Si yo le digo, ¿qué dio la prueba espirométrica? A ver, ¿por qué se cortó ahora? Otra vez. ¿Eh? ¿No? Ustedes me siguen viendo. Si yo le digo, por ejemplo, ¿qué dio la prueba espirométrica? A lo mejor no me entiende. Pero en otras ocasiones yo puedo decir un sinónimo o el sistema va a entender la intención de lo que yo quiero preguntar. ¿Qué dio la prueba espirométrica? ¿Y la broncoscopía? ¿Y cuáles eran los signos vitales? ¿Y ella había tenido alguna enfermedad importante? ¿Se le indicó una PPD? Una reacción de Mantoux. ¿Y qué desarrollaron los cultivos? El cultivo de esputo, ¿qué resultado dio? ¿Y usted escuchó el corazón? ¿Notó algo en el cuello? ¿Y en los dedos? ¿Los gases sanguíneos cómo estaban? ¿Ella quedó internada? ¿Y con qué se trató? ¿Y cómo evolucionó?
No tengo más preguntas. Ahí. Bueno, voy a salir de ahí. Ustedes vieron que se pueden sacar muchos datos. He visto que... Ahora, ¿cómo hago yo para volver a...? Es un problema. Ustedes me están viendo seguramente. Juan Carlos, Arce, Sí. ¿me ven? Sí, doctor. Bueno, el problema es que yo no los puedo ver a ustedes y no sé... Tocar cualquier cuadro. Cualquier cuadro, dice acá. Ahí no. Acá tal vez. ¿Eh? Acá. Pero este es el PowerPoint. Bueno, sé que no hay. Y nada, quiero verme yo acá en la pantalla. Dice dejar de compartir. Ahí está. Bueno, ahora dejar de compartir lo estoy viendo todos ustedes. El tema es el siguiente. He visto las historias clínicas que mandaron con este caso de bronquiectasia. Los que vieron nada más que el video, que figura ahí el link del video, con la paciente expectorando, y fue breve la historia, digamos, contaron algo, pero no mucho. Ahora, los que hicieron el interrogatorio pudieron decir más cosas, que esta paciente a los 20 años tuvo una tuberculosis, que tenía los dedos en palillo tambor, es decir, una cantidad de datos que sacaron del interrogatorio. Entonces, yo creo que para poder empezar a tomar contacto con los enfermos, es necesario que, aunque sea virtualmente, ustedes puedan hacer este interrogatorio, que eso es el práctico que tendríamos que hacer en el hospital, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetir, las enfermedades están en los libros. Están en los libros las enfermedades, están ahí. Pero, en realidad, lo que existen y lo que nosotros vamos a tratar no son enfermedades, son enfermos. Enfermos que tienen determinado problema. Y esa enfermedad que está descrita en el libro, a veces no se presenta, digamos, de la misma forma en todos los enfermos. Cada paciente tiene síntomas distintos, le da trascendencia distinta a lo que siente, es decir, es un individuo que tiene un problema y que nosotros tenemos que descubrir a través del interrogatorio, partiendo desde un punto de partida y yendo hacia un destino que puede tener múltiples lugares, es decir, diagnósticos diferenciales. Si yo digo que la paciente consultó por tos y expectoración, y tengo que pensar qué enfermedades pueden tener tos y expectoración. Puede ser una bronquitis, ¿sí? Puede ser una neumonía, pueden ser bronquiectasia, puede ser EPOC, bronquitis crónica, es decir, tengo que hacer diagnósticos diferenciales, pensando que a través del interrogatorio yo tengo que ir investigando síntomas, investigando signos que me lleven al diagnóstico de certeza. Ese ejercicio únicamente lo van a poder hacer teniendo un enfermo adelante o bien con el asistente de Google, con estos casos simulados, que hay 18 casos que sirven para practicar. Y en la medida que vayan repitiendo, se les van a ir quedando los conceptos grabados. Entonces, otro problema que yo noto es que hay poco tiempo realmente para estudiar una materia tan larga como es clínica médica o medicina 1. Y el problema consiste en que hay tanta información
que ustedes en general veo que no sabemos nosotros indicarles qué es lo más importante que no se puede olvidar y qué es aquello, digamos, que con un libro a mano o con el celular o con la Wikipedia uno puede llegar digamos, a rescatar información. ¿Qué cosas deben quedar en el esqueleto, en los cimientos del conocimiento, como base, y que eso no puede, digamos, desconocerse? ¿Y cuáles son aquellas cosas que retenerlas en la memoria hoy día no tiene mucho sentido como hace 60 años atrás, que lo único que teníamos eran las neuronas para recordar? Porque no podíamos tener el libro al lado, ni el celular, ni la computadora, es decir, todo tenía que estar en la memoria. Y hoy día hago la autocrítica, digamos, de algo que yo tampoco puedo modificar, pero creo que estamos en revisión. Yo creo que va a haber una revisión de los contenidos. Es decir, es importante, digamos, abarcar mucho, pero el refrán dice que el que abarca mucho poco aprieta. Entonces, es fundamental que ustedes empiecen a tener conceptos, digamos, fundamentales. ¿Qué es aquello? Y para eso incluso yo traté de mandarles un mapa mental, que se acostumbraran a manejar una herramienta, el Discord, que es muy fácil de utilizar. Hasta yo, que soy ignorante en informática, pude manejar el Discord y hacer un mapa mental de neumonías, que no sé si habrán entrado a verlo, pero a ver, hágame con la cabeza si entró alguno a ver el mapa mental de neumonía. ¿Sí? Bueno, lleva un tiempito, pero era muy extenso, pero ustedes pueden acostumbrarse a tomar un tema y hacer un mapa mental para organizar el conocimiento y repasar después. Pero vuelvo a repetir, es fundamental que ustedes tengan claro qué es lo básico y qué es lo accesorio. ¿De acuerdo? Si bien es cierto que no sé cómo van a venir los exámenes esta vuelta con las preguntas, porque las preguntas ya creo que no van a ser las mismas o la misma metodología de años anteriores, que era de un libro de la cátedra. Creo que va a ser un poco diferente. Pero lo que me alarmó fue en un foro una alumna que dice, me dice, ¿y ustedes quieren que razonemos? No es que yo quiera que razonen, es que ustedes deben razonar. No es un capricho, una cosa, una exigencia. Digamos, ustedes tienen que tener en la punta de la lengua dos palabritas. Seguramente Janina sabe cuáles son las dos palabritas. ¿Sí? Dígame una. Depende. Depende. ¿Y la otra? No. A ver. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre pregúntense por qué. Encuéntrenle un porqué a las cosas. Todas las cosas tienen un porqué. Entonces, si ustedes se preguntan el por qué, van a tratar de entender los mecanismos fisiopatológicos, de entender por qué aparece un síntoma, por qué aparece un signo. Y una de las preguntas que voy a hacer ahora para estenosis aórtica es, ¿por qué el enfermo tiene un síncope? ¿Por qué el enfermo tiene disnea? ¿Por qué el enfermo tiene dolor precordial? Ah, hay que entenderlo. No es cuestión de repetir de memoria. El enfermo con síncope puede tener, con estenosis aórtica puede tener un síncope, puede tener dolor precordial o puede tener disnea. Sí, eso es decir de memoria, pero ¿por qué? Hay que explicarse. ¿Está? Bueno, yo les pido que vean todos los trabajos que he mandado desde que comenzó esta plataforma, que fueron muchos casos, algunos incluso, están linkeados al Drive, al Google Drive. Y en el Google Drive hay algunas preguntas, ¿sí? Que ustedes también deberían contestar, y ahí están las estadísticas de lo que contestaron los otros, cuáles fueron las respuestas más frecuentes, es decir, yo sé que es mucho, pero habíamos quedado en algún momento que debían ser al menos 6 horas por día.
y que debían llevar un cuaderno de bitácora, anotadito, que el día que nos veamos cara a cara, ¿sí? Le voy a decir, muéstrame su cuaderno y vamos a ver cómo fue esa navegación, cuántos mares cruzaron y cuántos continentes, y fueron anotando día por día su hermoso viaje por la medicina. Bueno, son las 9:30. Yo voy a tratar de hacer con más frecuencia estas reuniones, pero quisiera tener, no sé cómo hacer para tener una idea más acabada de cuáles son las cosas que más les interesa, cuáles les resulta más útil, cómo están llevando esto, porque es una experiencia novedosa. Doctor, tengo una pregunta. Sí. Sobre la reabsorción del derrame pleural, eso me quedó, en 24 horas me quedó la duda de cuánto era. Ah, ¿y buscó? Sí, y no encontré. Bueno, el refrán dice, el que busca encuentra. Entonces, usted dice la cantidad de líquido que se reabsorbe en 24 horas. ¿Sí? Sí. Bueno, en el foro de derrame pleural, es decir, cada práctico, yo les puse un foro para que el que encontró el dato se lo ponga, que dialoguen entre ustedes. Es decir, a ver, yo soy consciente de que el tiempo es tirano y que tienen 20.000 cosas y para colmo tiene diagnóstico por imágenes y tiene... Ahora, de todas maneras, acá en medicina estamos poniendo cosas que los van a ayudar en diagnóstico por imágenes también y en terapéutica. Pero de todas maneras creo que el tiempo va a alcanzar, digamos, para entrar en los foros y aclarar cosas y dialogar entre ustedes también. Yo lo dejo para que usted entre al foro y le voy a contestar por el foro de derrame pleural. ¿De acuerdo? Ok. Bueno. Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que los cuestionarios que nosotros vamos contestando y que la página nos va corrigiendo nos pongan ¿Cuál es la correcta? Claro, o sea, nos marca la correcta, pero nos gustaría saber el por qué es la correcta, digamos. Si nos puede aclarar para que nosotros... Bueno, pero ahí vamos en el tema. Ahí vamos al tema. Si todo está aclarado por el profesor y explicado por el profesor, es muy probable que esa explicación entre por acá, quede un tiempito acá y después se fume. Si ustedes tratan de encontrar y de buscar esa explicación, ¿sí? Eso va a quedar probablemente más grabado. Entonces, yo quisiera después manejarnos con ejemplos. Por ejemplo, no entendí qué cosa. Es decir, que usted me ponga un ejemplo concreto para que yo pueda saber, digamos, por qué exigía una explicación del profesor y usted no encontró una explicación en la Wikipedia, incluso. Porque